us today and coming to our table. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Thank you for joining us today. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Esta va a ser una gran presentación. Hay mucho interés sobre esto. Hablar de esta falta de personal, esta crisis y hablar más sobre esto. Welcome and thanks for joining Muy us bien, today. bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a esperar a las personas que terminen de estar aquí el día de hoy. Hay 250 personas en el webinar el día de hoy. Hay mucho interés sobre los DCPs. Vamos a esperar un momentito más. Kathy, you can go ahead and start. Bueno, vamos a comenzar. Thank you, Devika. Muchas gracias, Devika. Welcome everybody. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en esta mesa el día de hoy para hablar de esta falta de personal y esta crisis personal. Vamos a ahondar en esto, en los DCPs, con ese orden. Yo soy Beth Phil y yo soy la directora del programa de esta alianza para la discapacidad de desarrollo neuronal. Y queremos hablar de estas iniciativas para llenar estas necesidades. Y tenemos tenemos inclusiones, tenemos interpretaciones, tenemos traductores y también tenemos subtítulos también, en caso que lo necesitan. Mutado, ¿quieres decir algo acerca de las instrucciones del día de hoy? Solamente voy a introducir el espacio para que podamos participar en español si queremos. Para los que hablan inglés, por favor, hablen a un paso moderado para que la interpretación pueda ir a buen ritmo. Y también para los intérpretes ASL, muy buenos. Bienvenidos a esta gran reunión, Launch y Learn, y esta sesión de Launch y aprendizaje, donde nos van a compartir información muy importante para participar en español. En la parte inferior de la pantalla de su computadora ven un globito. Hagan clic Por favor, en elijan el globito. español. De esta manera pueden escuchar esta magnífica presentación en español. Si se conectan desde una tableta o desde una computadora o desde un teléfono inteligente, por favor vayan a los tres punticos y seleccionen a interpretación del lenguaje español para escuchar todo en español. Thank you very much, Beth. I also want to remind everyone that this will be also recorded in Spanish and the link will be available in Spanish for those who may have not come but want. El link va a estar disponible en español también después para los que no hayan podido asistir. Muchas gracias, Murtado. Sé que hay gente nueva llegando y que han estado desde nosotros, y algunos han estado con nosotros desde enero. Vamos a seguir con la parte 2 de esto en octubre. Solo quiero introducir a la persona que va a hablar el día de hoy y cómo vamos a hablar de esto. La doctora Porter va a hacer su presentación y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Este es Pat Porter, es la
Ortiga, directora de la Clínica de la División de Trastornos del Desarrollo y Aprendizaje, que ahora se llama CIDD. O también fue jefa de los servicios de discapacidad del desarrollo de Carolina del Norte, periodo durante el cual dirigió todos los programas para adultos y niños con discapacidades del desarrollo. También estableció gestionados por el Departamento de la Instrucción Pública. El doctor Porter también fue profesora de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina en Chapel Hill, donde impartió clases de posgrado y asesoró a estudiantes de máster y doctorado en sus investigaciones de tesis y disertación. También es asesora política de la Asamblea General de Carolina del Norte. Tiene muchos premios, entre ellos el Lifetime Achievement Award, el ARS President Award y el Helen Horry-Dewar Award por sus servicios distinguidos. Ha dedicado toda su carrera profesional a colaborar y apoyar a las personas con discapacidades de desarrollo. Qué grandioso perfil de la doctora Pat. Como escuchamos vamos escuchando a Pat, si pongan sus preguntas en la sección de Q&A que aparece abajo, no en el chat. Ahí pongan sus preguntas, por favor, y sus comentarios. Después vamos a ir a John, que es un experto en ADD, y también vamos a ir con un miembro de la familia de alguien con ADD, que es discapacidad intelectual y desarrollo. Vamos a hablar con personas que han tenido experiencia en este tema. Vamos a decir ahora, bienvenida Pat, muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. En este importante tiempo, ver el presupuesto ayer que salió en la asamblea, todo el trabajo que tú has cooperado y ayudado en esa abogacía. Así que, por favor, Patsy, que ustedes comenzar. Buenas tardes. Es grandioso estar aquí el día de hoy. Esto es un tema muy importante y es importante ahora. Así que voy a ir a un ritmo rápido para que podamos tener preguntas y respuestas. Quiero que me puedan preguntar y también quiero decir que esto es parte 1 porque son 2 partes de la presentación. Así que vamos a comenzar con la diapositiva 1, por favor. Quiero que entendamos estos términos generales que usamos, porque a veces vamos por la discusión y no realmente entendemos y las personas entienden otra cosa. Así que para esta presentación quiero ver estas. Crisis. Tiempo de dificultad intensa o problemático. También es un tiempo donde difíciles decisiones se tienen que tomar. IDD, que es discapacidad intelectual o de algún otro desarrollo. DSP, profesional de soporte directo. También se llama el personal de soporte directo, también asistente personal de cuidado, y es una persona que no tiene licencia, pero que da servicios. Estamos hablando de personal que no está licenciado, que da estos servicios para esta persona con discapacidad. También podemos hablar de enfermeras, psicólogos, médicos. Esos deben de practicar con una licencia. Innovaciones es un programa de Medicaid para las personas con IDD. Cuando hablo de innovaciones, ese es el programa. Otra cosa que queremos hablar el día de hoy es COLA. Hablan mucho de COLA y es el precio, es el costo y el ajuste de vivienda, y está basada en una fórmula, lo que cuesta vivir, todo
todos estos gastos. Y voy a hablar un poco más acerca de esto conforme vayamos avanzando. Muy bien, un poco de la historia de este personal de SP. Vamos a hablar con estos centros de desarrollo. Importante saber de este personal en estos centros que están muy bien capacitados con un currículum estándar que se les pide, que están trabajando bajo la dirección de un staff que está muy experimentado bajo su supervisión. También tienen staff de respaldo, personal de respaldo, que también cuentan con una licencia. Puede ser un doctor, una nutricionista. También están en el sitio. También ofrecen tecnología asistiva, equipo adaptativo, soporte alimenticio, y eso también están disponibles en el centro. Solían, creo que ya no hacen esto, pero antes daban capacitación para la comodidad de DSPs, daban apoyo y capacitación. Y daban una capacitación supervisada. Y después nos cambiábamos al sitio en cual los DSPs estaban trabajando y apoyo. Desde ahí, esa fue una idea genial. Son empleados del Estado, así que tienen un muy buen salario y muy buenos beneficios. No, probablemente va a haber un aumento de salario en esta Asamblea General. Siempre tienen un aumento salarial. Y ese aumento salarial también va a los DSPs en los sitios. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente grupo del que me gustaría hablar de los DSPs y su historia de DSP son las residencias. Las residencias tienen capacitaciones en el sitio con instrucciones estandarizadas. También tienen personal para sustituirlos, tienen personal que los supervisa. También tienen acceso a personal con licencia, no en el centro, pero sí necesitan alguna intervención, si necesitan un psicólogo o un médico, normalmente los tienen bajo contrato. Así que tienen acceso a personal con licencia. Tienen un salario razonable con beneficios y algunos aumentos de salario a través de los años. Sin embargo, incrementos salariales automáticos no están disponibles. Siguiente diapositiva, por favor. Residencias, apoyo en las residencias y servicio. Esto es lo que estamos hablando. Algunas capacitaciones están disponibles para los proveedores y la mayoría de capacitación se da en casa por miembros de la familia. Y eso es una consideración muy importante. Ahí están supervisados por profesionales UDDPs. Hay muchos currículums a través de los años. En todo nuestro estado no están tan estandarizados, con menor o mayor éxito. Ningunos han acabado en lo que hemos querido tener, que es un requerimiento estandarizado. Salarios iniciales fueron similares a los DD, pero estos aumentos salariales no aplicaron al personal a través de los años. Y esto es donde estamos el día de hoy. La siguiente diapositiva, por favor. La falta de personal, esta crisis de falta de personal está en todos lados. No puedo
recalcar lo suficiente, sobre todo en la comunidad de IDD. Está en todo este espacio de salud mental, desde las personas de edad, las personas de la tercera edad, también grupos, residencias y también profesionales con licencia, todos están trabajando bajo esta crisis de personal. Estamos diciendo que 26% de esta ocupación de personal en nuestro departamento de salud. Hay un número similar en nuestros centros, así que todos están lidiando con esta crisis. Los estados a través del país están luchando para solucionar este problema. Algunos más con más éxito, menos éxito que otro, pero podemos aprender sobre esto, pero tenemos que tener mucha cautela y asumir que éxito en otro estado no necesariamente nos va a aplicar a nosotros. Cada estado tiene un diferente estructura organizacional y sistema. Por ejemplo, el nuestro tiene el centro para lesiones cerebrales y hemos estado operando bajo otros regímenes y eso es muy único a través del país, ¿no? Y eso para los que estamos buscando personal y soluciones de personal, pues es difícil, ¿no? COVID complicó aún más y debilitó nuestro sistema. Requerimos flexibilidad y debemos asegurarnos que los trabajadores esenciales estén disponibles y que estos proveedores sigan trabajando. Estas agencias de proveedores cerraron porque durante COVID no se podían permitir seguir abierto. También perdimos DSPs porque no podíamos entrar a las casas por la pandemia, así que esas personas se cambiaron de empleo. Así que vamos a hablar de Appendix K, que por mucho tiempo fue una paga del gobierno para que tuvieran cierta flexibilidad durante el COVID. Hay muchos de esos. Es importante incluir ese 15% de aumento en los costos, permitiendo que las familias puedan proveer los DSPs a los niños y el aumento de estas horas. Y había muchas cosas que fueron ocurriendo y que pasaron durante la pandemia para asegurarnos que las personas siguieran siendo atendidas. ¿Por qué menciono esto? Porque estas flexibilidades deben de terminar en noviembre. Solamente fueron cosas temporales a través del país para la mayoría de los estados por COVID. Y cuando la pandemia terminó, estos permisos y flexibilidades terminaron. Las hemos expandido algunas veces y el centro de Medicaid y Medicare las permitió tener un tiempo más y pidieron una extensión de estas. Y han estado hablando para extenderlas un poco más. La crisis de DSPs no es una nueva crisis, ya llevamos muchos años sabiendo acerca de esto. No creo que ha habido un entendimiento de este impacto y la falta de acceso a los DSPs. Ciertamente no en la Asamblea General y ciertamente no en el público en general. Así que parte de nuestro esfuerzo ha sido informar y educar acerca de esta crisis. La meta es tener más personal y mantenerlos y tener una excelente calidad de personal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es nuestro enfoque? Bueno,
Por ahora, en los grupos que nos estamos trabajando, decidieron acercarse a esto que le llaman el Innovations Waiver. ¿Por qué? Porque proporciona la mayor suma de dinero pagada y en apoyo de las personas con IDD en nuestro estado. La cantidad más amplia de dinero no es insignificante, no es una consideración insignificante. Innovation se centra en apoyo en casos. Los DSP de Innovation son los peor pagados del estado. Es un promedio de $11.50. Es grave, es increíble. Como para comparar, los DSPs tienen un salario de $18 por hora y eso sube a medida que los pagos suban, se reflexionan sus salarios. Entonces, la base es de $18, mientras que los otros son 11.50. Los DSP de Innovation no tienen organización profesional ni grupos de profesión como los enfermeros, médicos, no tienen lobistas como los otros grupos tienen. Y estos centros de cuidado para personas mayores tampoco. Este es un elemento súper importante, la falta de atención que tenemos para la crisis de DSP. Igual de importante o aún más importante son todas las decisiones que se toman, no se basan en datos fiables. No hemos conocido los números de DSP que trabajas en las innovaciones. No hemos tenido horas promedio que trabajan, tasas de cambio de personal, beneficios, cuántos tienen, cuántos no. Toda esta información no estaba disponible, ya que la mayoría de las otras situaciones de SP tienen esos datos. Yo voy a hablar un poco más acerca de eso. Quizá no en parte 1, pero sí en parte 2, porque los datos son los que impulsan y traen atención a esta problemática. La gente quiere saber cuáles son los números la verdad que tiene sentido. La gran mayoría de los servicios aprobados se prestan por los DSPs. Pensemos en esto, si no tenemos DSPs, es predecible que las personas no van a recibir lo que necesitan y tenemos que empezar en algún lado. El éxito en el esfuerzo de reclutar, mantener los DSPs es un esfuerzo que requiere un enfoque láser. A veces cuando diluimos nuestra petición, nosotros aumentamos la confusión y yo voy a hablar un poco más de eso más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. El impacto. Impacta a todos nuestros mundos, nuestros individuos. Hay una brecha muy grande entre servicios autorizados y los prestados. Las personas no están recibiendo los servicios que necesitan, así de sencillo. Además, una salvedad a esto, o bueno, añado una salvedad a esto, y es que los contratos para los servicios de Medicaid y Medicare, hay un acuerdo solemne de información que dice que se determina que las personas tienen necesidades necesarias médicamente, ¿cierto? Estas personas, el Estado debe proveer servicios para estas necesidades. Entonces, en este momento estamos en la locura. CMS entiende y ha puesto mucha atención a los temas de los DSPs, pero esta es una consideración importante. Bueno, familias. Ha habido un aumento significativo en el número de familias que trabajan o de familiares que trabajan con DSP remunerados. No porque quieran, sino porque no hay nadie más que pueda trabajar con sus seres queridos. Un proveedor nos dijo que el 30%
perdón, 50% son miembros de familia, 50%. Y la razón es porque no se pueden encontrar DSPs. Padres, miembros de la familia, a veces tienen que renunciar a sus trabajos y en algunos consideran mudar a su miembro de familia a una institución porque sencillamente no pueden manejar el cuidado en casa. Proveedores se impactan. Ellos se les paga por la prestación de servicios si no tienen a nadie para prestar los servicios. Hay una crisis. Un número de proveedores han tenido que cerrar las puertas. Si no tenemos los proveedores para prestar los servicios, estamos en problemas. No necesitamos mutuamente. DSPs tiene un impacto importante. A veces no consideramos qué tan importante es el impacto que tiene esto. La mayoría trabajan dos trabajos, dos empleos para poder apoyar a sus familias. Tienen salarios bajos, obviamente agotamiento, algunos sin beneficios, pero bueno, el impacto de tener que trabajar un segundo empleo es fuerte. La mayoría están trabajando en situaciones en las cuales no hay beneficios y algo de esto es porque los DSP están trabajando de tiempo medio en vez de tiempo completo, una extracción añadida de la expansión de Medicaid de nuestro estado es esta, es que muchos de los DSPs son elegibles para servicios de Medicaid debido a los cambios en el Medicaid waiver. Estos DSPs que quizá no tienen cobertura de salud van a tener cobertura de salud la mayoría. En conclusión, si no hay DSPs, pues no hay servicios. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Siguiente diapositiva. Hablemos del futuro. La situación empeora. No podemos cumplir o cubrir con la necesidad de DSP ahora. La adición de nuevos puestos para innovaciones, que son 350 en la sesión de la Asamblea General, y la implementación de la opción I, va a aumentar la necesidad. Entonces, cualquier persona que sirva a través de esa opción I va a estar pendiente de los servicios. O sea, esto nos costará, perdón, esto causará que la crisis de la fuerza laboral empeora. Lo que no queremos es conectar esas cosas. No queremos que piensen que no implementen la opción I o no tengan en cuenta esto porque no tenemos DSPs. Si, lo que queremos que entendemos es que la concentración es no en tener los servicios, sino en no tener, sino en la falta de SP. No tenemos elección. Debemos ser capaces de contratar y mantener un número adecuado de los DSP, porque son esenciales. Esto es importante tener en cuenta. Nuestro Estado por muchos años ha muy fuertemente apoyado a personas que viven en la comunidad, que viven en las casas con sus seres queridos, y es simplemente imperativo que el Estado organice, opere y financie todos los sistemas para que esta prioridad se lleve a cabo. No puede decir solamente que queremos servicios en casa, es importante apoyar a la gente en casa y luego no apoyar, es decir, usted decir y hacer. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Sabemos que hay una crisis, perdón. Ustedes quizá aún más que yo entienden esto. Los centros para Medicaid y Medicare y la Asamblea General tienen que reconocer la inmediatez del problema. Esto es un esfuerzo conjunto. Necesitamos el apoyo del público. Tenemos que enfocarnos fuertemente y claramente, asegurándonos de que el mensaje sea claro, firme y inequívoco. Muchas veces
no se entiende la dimensión, la envergadura de la crisis. A veces se utiliza la palabra crisis de manera, lo tienen así como así, pero en este caso no está siendo mal utilizados. Uno de los factores más importantes tienen que ver con este proceso. Nosotros miramos cómo poder reclutar y mantener los DSP. De lejos, lo que está más importante es este tema del salario. Es el factor más importante. Los beneficios ocupan el segundo lugar, mientras que la acreditación, el plan de estudio estándar y la escala profesional se sitúan muy por debajo de los dos primeros. No se trata de un problema insuperable. Es bueno saber. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, pues tenemos que ser estratégicos, ¿no? No somos estratégicos, nos abrumamos con el problema, no hablamos con la gente correcta, no tenemos las metas claras. Necesitamos tener las metas claras, tenemos que unir las fuerzas, todos juntos. Tenemos que ir con la misma petición y el mismo mensaje. Tenemos que entender que el éxito y el logro para un equipo de aumento de salario, el aumento de salario para un grupo nos pone a todos en mejor posición. Para que un grupo reciba un pago de salarial, ah, y esto va a tener un impacto positivo en los otros grupos. Es muy importante tomar todo esto junto, de reunir a todos los actores importantes, a las personas que toman las decisiones y sepan y entiendan esta clase. Lo último que voy a decir es que los individuos y sus familias deben liderar esto. Muy a menudo los profesionales salen y hacen esta abogacía, este liderazgo, esta incidencia, el lobismo hacen. Pero lo que necesitamos y lo que realmente hace el impacto es que las personas involucradas lideren esto y que hablen del corazón, de su experiencia, el impacto que tiene esta crisis de fuerza laboral para ellos. Necesitamos sacar un tiempo importante para buscar soluciones concretas y próximos pasos. Esto es simplemente una antesala. Lo que vamos a hacer en la siguiente presentación es hablar de eso. Entonces sintonicen la segunda parte. Ahora estoy lista para preguntas. Adelante, John. Gracias. Es una información muy importante en la historia de cómo ustedes están aquí, el impacto y más importante, la necesidad para este enfoque centrado en el tema para educar a las personas que toman las decisiones con los datos que podamos reunir. ¿Pasamos a la primera pregunta? Sí, hay una muy sencilla. Les voy a preguntar las dos que tengo. La primera es la siguiente. En sus diapositivas, y quizá lo respondiste en una diapositiva después de que se hizo la pregunta, si estos hogares en grupo te refieres al ICS, ISS. Es una de las primeras que hicimos, que tenemos los DSP en estos hogares en grupo. Lo otra es que si tenemos los datos del promedio de gastos para mantener a una persona en una institución, sabemos cómo los ahorros pueden beneficiar los salarios para reclutamiento de ellos. El gobierno federal, muy a menudo, o casi 85% de lo que se utilice para este dinero es dinero estatal, porque son estos establecimientos que reciben esto. Ellos reciben un estipendio, unos viáticos, es decir, que reciben dinero por cada evento, por cada cosa que tienen disponible. Entonces, si hay una manera para determinar cuánto dinero se paga por persona
en nuestro IDD, en nuestros establecimientos, pero me encantaría añadir, ten en cuenta todas estas cosas que yo envié que son disponibles en estos establecimientos estatales a través de los innovations, waivers y programas en casa. Algunas veces las personas están inclinadas para comparar, cuesta tanto dinero y apoyar a alguien y esta es establecimiento. Y de comparado a innovations es mucho. No se pueden comparar los dos. Entonces, sí, podemos conseguir esa información, pero yo diría que no hay comparación entre innovations y los establecimientos Didi. Podemos hacer la comparación si queremos mirar a todos los aspectos y luego comparamos manzanas con manzanas. Voy a hacer entonces, John, la siguiente pregunta. Esta pregunta es, ¿cómo el DSP impacta a la población que está entrando en años? Como yo dije antes, cada vez que te enfocas en un grupo, porque eso es lo que necesitas hacer para lograr el éxito, necesariamente impacta a todos los grupos. Entonces esto va a servir, entonces si somos exitosos en eso, esto va a servir como un modelo claro y estratégico para todos los demás grupos, incluidos la población entrando en años o que está envejeciendo. Tenemos muchas personas con IDD que están entrando en años. Entonces, yo podría entrar más en detalle de nuevo, pero de nuevo, la población que está entrando en años, como por ejemplo las personas que están en los horarios de cuidado, eh, consideran este personal con certificado, enfermeras. Yo también diría que hay financiación en el presupuesto para enfermeras, para cuidado personal. Y entonces hay algo que está sucediendo, pero yo diría que lo más importante es que si ganas éxito para un grupo, filtra a otros grupos y se puede utilizar como un modelo. Se debería utilizar como modelo. John, puedes seguir con la siguiente. Anne se le fue la internet. John, por favor. Los proveedores de innovation se les pide que aumenten a $15 la hora. ¿Ha habido algún dato o seguimiento por parte del Estado para ver qué proveedores aumentaron los salarios? Sí, hay dos temas relacionados a este. Lo que tú sabes es que esto habla que durante el COVID, durante la emergencia, muchos hogares grupales se les entregó fondos adicionales, casi 15% de aumento en tasas. Debido a esto, ellos fueron dirigidos y se les pidió que aumentaran los salarios para los DSPs y la mayoría hicieron eso. Nosotros podemos mirar a esto, aunque no hay datos de ah, rendición de cuentas. Algunos de los MCOs, aquellos que tienen fondos adicionales, son diferentes en el estado. Pudieron aumentar a $15 la hora, pero es muy en todo el estado. Nosotros podemos gastar mucho tiempo hablando de esto, pero yo te diría que algunos recibieron $15 la hora, otros no. Nosotros tenemos fondo en nuestro estado para estos servicios durante la última sesión. Y nosotros se nos pidieron que utilizáramos parte de esto para aumentar los fondos para el Innovation Waiver y otros servicios para los demás servicios que fueron contenidos para esto. Y hubo una gran cantidad de dinero que entraba al Estado
Y ese dinero se dividió o se repartió muy suave, pero lo más importante es que no hubo rendición de cuentas. Es decir, los proveedores recibieron dinero que tenían que gastar en apoyo de personal directo y gastos administrativos y terminamos con muchos, no la mayoría, pero algunos que se mantuvieron, se quedaron, se guardaron ese dinero y no se los pagaron a los DSPs. Hay muchas razones por eso, porque perdieron dinero después de la pandemia y necesitaban llenarlo con ese dinero. Entonces, la lección de esto es que si recibimos dinero nuevo que está marcado para cosas particulares como DSPs, necesitamos incluir pautas de cómo se gasta el dinero. Esta fue nuestra lección y espero que la hayamos aprendido bien. La siguiente pregunta es sobre el nuevo rol en nuestra área, en nuestro sistema de los servicios comunitarios. ¿Crees que este empuje va a ser, crees que el impulso a los trabajadores sanitarios comunitarios será un obstáculo para respaldar el apoyo financiero al plan de estudios de los PCD? Hemos tenido muy buenas discusiones con estas personas y han dicho que han tenido que ser muy cautelosos en cómo van haciendo esos aumentos salariales y eso cómo impacta otras áreas, encontrar ese balance. Estos trabajadores de salud en la comunidad están en ese rol, ¿no? Y están buscando ese balance. Entonces, cómo aprovechamos, cómo nos acercamos a este problema, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Es difícil y tenemos que tener estos extensores de trabajo y de cuidado y nos damos cuenta que no podemos tener estos gerentes de cuidadores para traer estos cuidadores y podemos contratar a personas alrededor del estado. Entonces, eso es cuando toda la idea de estos extensores de cuidado empezó. Desde esto, los trabajadores de salud en la comunidad ha comenzado y es difícil. Hay que proponer un salario para estas personas y el salario es más alto que para los DSPs. El trabajo del DSP fue un trabajo duro. Yo trabajé eso hace mucho y recuerdo que me llenaba muchísimo y hice muy buenos amigos cuando estaba haciendo ese trabajo, pero lo difícil que fue, lo intenso que fue ser la única persona manejando manejar a alguien que tiene una discapacidad significativa de comportamiento o otras discapacidades significativas, si tuviera que elegir entre pagarle más alto a estos, a estos, a estas posiciones de DSP o de extensores de cuidado. Así que estoy contenta de saber que el departamento está prestando atención a esto y eso va a ayudar a motivarlos a trabajar de forma más agresiva en pedir eh, estos incrementos salariales en DSPs. Y están de acuerdo, y están de acuerdo, y hay competencia también. Y tenemos que pensar que DSPs son los son muy importantes y que nos dan un servicio muy importante. Y tenemos que poner atención. Creo que has dicho algo importante, que, y eso se relaciona a los datos. Lo que estamos viendo es que estos trabajadores de salud están con este salario. Nos tenemos que fijar en este departamento, pero también darnos cuenta que DSPs está ganando menos que estos trabajadores de salud en la comunidad. Y no son puestos similares, pero es importante saber que las personas también pueden calificar para cierta posición. Y está ahí esa competencia. Eso es correcto. Tenemos una pregunta. Te hablan cómo un DSP ha estado
9 años en su empresa y solo gana $10 la hora. ¿Por qué iba a quedarse si puede ir a Target y ganar $15 la hora? ¿Qué podemos hacer de inmediato para retener a estas personas? Esa es la pregunta fundamental. Eso lo hemos visto a través del Estado. COVID lo empeoró porque las personas no podían ir a las residencias. Entonces iban a Burger King o se iban a Target o se iban a otros lugares. Así que nos damos cuenta que fue posible para ellos ganar más. Y entendemos cómo pasó esto. Ahora, la razón por la cual piensas que alguien se queda por 9 años es que porque quieren avanzar en la carrera o mejor aumento salarial, y eso no lo tenemos en el Estado. Así que la paga no equivale a experiencia, no equivale al entrenamiento. Lo que terminamos teniendo es a individuos que están comprometidos en su trabajo, y la única forma que podemos hacer que se queden es de lo que hablamos el día de hoy. Este aumento salarial es lo que necesitamos hacer. De nuevo, secundario a que puedas ir avanzando en tu carrera, entrenar y experiencia. Y lo que hablamos del salario, alguien ha estado en el sistema durante 9 años, debe de ganar más que alguien que acaba de entrar en el sistema. Eso será uno de los siguientes pasos después de este aumento salarial. Algo que me he dado cuenta es que muchas de las personas que hacen abogacía como tú son personas que han trabajado de TCPs, y la razón por las que renunciaron es porque les pagan menos que McDonald's. Sí, sí, sí. Durante el COVID, McDonald's y Target tuvieron problemas contratando personal. Entonces, aumentaron su salario y les daban bonos y le pagaban a las personas para que trabajaban en la universidad, y había muchos incentivos. Y debemos considerar eso, debemos de considerar todo el paquete y si estamos serios sobre para este personal y mantener este personal. Y lo primero es que tenemos que condensar el público, las políticas, los que hacen estas políticas, la Asamblea General y todas esas personas que están en esta posición de toma de decisiones, ya sea que nos apoyen o con fondos o con políticas de desarrollo, y les tenemos que convencer que esto es una crisis verdadera. Si no tienes DCPs, no tienes servicio. Es tan simple como esto. También hay una pregunta que muchos hemos visto el presupuesto del Estado hablaba de pagar 15 la hora, pero la pregunta es lo que hace para los salarios, y la respuesta es que el aumento era $15 la hora, pero no daba fondos suficientes para alcanzar esos $15 la hora. Así que el promedio es ahora 13.50 por hora con las tarifas mejoradas del Estado y los dólares federales. No sé si quieres decir más de esto. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Voy a decir un par de cosas. Lo primero que voy a decir es, esto es un presupuesto tentativo. No han votado en esto. Entonces es difícil hacer cualquier comentario acerca de este presupuesto que todavía no ha sido votado. Puedo hablar de la parte de las innovaciones. Así que este aumento para PCS y enfermeras privadas. Y este waiver sobre los
para el lenguaje y las innovaciones, pero los datos nos han mostrado, pero primero déjenme decir que hemos usado el salario base y y las y las instalaciones del Estado. Y eso fue $18 la hora. Lo que los datos nos han mostrado es que necesitaríamos 90 millones de dólares del Estado para que, pa- para que, para que eso nos permita ir a $18 la hora. Lo que el Senado ha estado ida y vuelta, ha estado pensando en 75 y 60 millones. Obviamente, si necesitamos 90 y tenemos 60, 65, eso quiere decir que el aumento salarial va a ser menor de lo que queremos que sea. Lo que significa es que vamos a tener que aumentar más en la siguiente sesión para mostrar que valoramos ese dinero, pero que no es suficiente. Así que tenemos que, que ver qué vamos a hacer con ese dinero y qué tanto podemos hacer con ese dinero. Y eso pasa más que no, ¿no? Más seguido que no. Normalmente no cumplen esta petición al 100 y tenemos que ver cómo hacer esto. Y voy a agregar brevemente que lo que queremos pedir es el costo del costo de la vivienda, que necesitamos un aumento inmediato, basándonos en muchos factores. Una fórmula muy compleja, pero lo que significa que hay un potencial para para un aumento en la paga inmediata. Eso es lo que dice el Estado y lo que significa para nosotros es que no tendríamos que regresar cada año y decir necesitamos esto, necesitamos más. Así que cuando regresamos a la Asamblea General, lo que tenemos que hacer es hablar de cola y alcanzar la meta que nos propusimos para esta sesión, si no nos dan los 90 millones. No lo he visto, pero incluyó algo de lo que estabas hablando, de cuánto puede un empleado se puede quedar y cuándo se tiene que ir al DCP. Sí, incluía al menos y otra vez. Solamente escaneé esto a la noche anterior. Sí, sí incluía al menos una atestación y lo que significa que para cualquier proveedor que recibe este dinero y atesta al hecho que 80% se va a los DCPs y 20% se va a la causa administrativa, esa causa administrativa está restrictiva solamente al aumento salarial para las DCPs. Eso es en los impuestos de paga o otro tipo de cosas que son necesarias para asegurarnos que ese aumento salarial puede avanzar. No lo pueden usar para el staff ejecutivo o problemas de IT o problemas de transportación. Tienen que ser usados para les DSPs. Eso fue la petición. También vi algo sobre la atestación y un poquito sobre el lenguaje. Se puede ir, creo que un poquito a ese departamento, pero hay que asegurarnos cómo ha sido gastado el dinero. No sé si había una guía acerca del 80-20, algunas personas querían 70-30, otros querían otros 75-25, no estoy segura lo que han dicho. Espero que hayan puesto alguna guía sobre esto, pero voy a decir que si no lo han hecho, entonces probablemente se va al Departamento de Servicios de Problemas porque es un requisito y el departamento puede poner esa guía y decir cómo va a haber esta rendición de cuentas del gasto del dinero. Y eso es absolutamente esencial. Y yo sé que los proveedores están comprometidos a esto. Si no pueden tener su personal de DSPs y mantenerlos, están en problemas. Así que creo que quieren hacer lo correcto y creo que también lo harán. Pero bueno, pero la confianza se tiene que verificar, ¿no? Confiar y verificar es lo que tenemos que hacer en Calor Interno. Si hay un aumento salarial en DSP, ¿recibirán ese aumento los miembros de la familia que han asumido el papel de DSP remunerado?
Sí, sí, creo que cualquiera que sirve como DSP va a tener su aumento salarial, porque cómo funciona esto es que se sube, aumenta la tarifa. Lo que pasa es que por mes se aumenta el LMCO. Esto fluye a través del MCO, a través del proveedor. Así que eso es lo que pasa. Esa es la respuesta corta. Pat, estamos, se nos está acabando nuestro tiempo, pero quería preguntar para terminar esto y terminar con algunas notas que son positivas. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos en esta transición y en esta transformación de Medicaid, transformándonos, enfocándonos en esta transformación de Medicaid y tener más datos, este, es, es los servicios de 1959 y todas estas evaluaciones que se están haciendo? Debemos de saber quién está sirviéndonos mejor y cuáles son los datos. ¿Y tú cómo ves como oportunidades en este punto? Bueno, creo que tenemos muchísimas oportunidades. Muchas cosas buenas están pasando en el estado. Solo debemos asegurarnos de tener un balance. Y sobre esto, digo que vamos a saber más de lo que necesitan las personas, vamos a saber acerca más de este cuidado integrativo, de esta estructura, los roles del departamento, el rol de los proveedores, el rol de cada uno y lo que significa para los DCPs y para las familias es y más importante a nivel individual. Y a veces eso no lo vemos, ¿no? Eso no lo vemos reflejado en quien da el servicio años y años. Aunque hemos visto un problema que ha ido creciendo con manteniendo este personal de DSP, no ha habido un enfoque en esto. Ciertamente sabemos que estamos recolectando esta información, pero vamos a tener que pedir esto, no solamente lo que la gente necesita, pero cómo van a ser estas necesidades cubiertas. Y sabemos que el 85%, 80 o 85% de este waiver de servicios están siendo están están siendo afectados. Eso es interesante, es una correlación interesante que tenemos que ver. Necesitamos ser muy específicos sobre esta información. Ay, Pap, de verdad disfrutamos mucho esta presentación y hemos aprendido mucho. Hasta las personas que trabajan en la innovación de DSPs, este personal. Y estamos muy emocionados de ver lo que va a pasar, lo que vamos a empezar a implementar con esta información de DSPs y qué podemos hacer. Pero no te podemos dar más gracias. Les agradecemos a todos por estar aquí en la mesa, ya sea esta fue tu primera sesión o una de muchas. Intentamos crear un espacio para que todos se sientan incluidos y escuchados, gracias a los intérpretes, a los traductores, a los lenguaje de señas. De verdad, tenemos muchas ganas de ya que venga el siguiente mes. Pero busquen también nuestro newsletter, porque eso también va a incluir la presentación y también va a incluir la grabación del webinar y también otras cosas en nuestro sitio web. Nos vemos el siguiente mes y que estén muy, muy bien. Y de verdad, valoramos mucho la dedicación, nuestros miembros del consejo, nuestros consejeros. Muchas gracias por hacer esto posible. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Pat. De nada. Muchas gracias. Hasta luego.
Hey there. Hi, Murtado, you can stop the Spanish recording.